11:48 de la mañana, recibimos a esta hora en vivo a el consejero electo por los docentes en el CODICEN, el señor Julián Mazzoni. ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro programa. Bueno, un gusto estar con ustedes. Les agradecemos mucho. La prensa ayuda mucho a que los temas educativos se difundan y la población vaya tomando conciencia de los problemas que tenemos. Es un tema muy importante y que además lo hablamos siempre aquí, conversamos sobre las más diversas temáticas y hay un denominador común en todas, que es la educación. Es la base y es el secreto para que una sociedad sea formada, sea culta, respetuosa y que cuide los valores, ¿no? La educación está en todos los órdenes de la vida. Y a propósito de la educación, estamos como debatiéndonos entre el gobierno que se fue y el gobierno que acaba de asumir respecto a la transformación educativa, con la cual usted ha sido muy crítico. Sí. Inclusive el año pasado, en una ATD en Salto, dijo que está claro, todavía no habían sido las elecciones, ¿no? Está claro que si hay un cambio en la orientación del gobierno, las posibilidades de que nosotros logremos mayores espacios de participación, redirigir la situación de la educación pública son más amplias. Redirigir la situación de la educación pública. Sí. Hoy con el gobierno nacional. Usted sabe que está muy bien que me haya hecho esa pregunta porque inclusive hubo gente que planteó que yo estaba haciendo política en ese momento. Sí. Yo lo que dije es que uno miraba los programas y comparaba nomás. Yo obviamente no puedo hacer política partidaria, es más, represento a los docentes y no a un sector político, pero sí, realmente si uno miraba los programas, lo que veníamos planteando desde los docentes, digamos, estaba más contemplado en los programas que planteaba el Frente Amplio. Hay 43 puntos para la educación en el programa del actual gobierno, que bueno, en muchos aspectos coinciden con los planteos de la Coordinadora Sindicato de la Enseñanza, con las ATD, no todos, pero en una parte importante. Y uno de los problemas que tuvo, digamos, la transformación educativa fue la falta de intercambio, de diálogo con los docentes, digamos, organizados tanto en los sindicatos como después la expresión más democrática que es la Asamblea Técnico Docente, que uno tiene que señalar una vez más, se elige por votación secreta y obligatoria con control de la Corte Electoral, así que es una expresión ampliamente democrática. Absolutamente legítima, sin duda. Claro, está en la ley, además, ¿no? Se cuestiona mucho el tema, hay veces que de las ATD y que se distrae, que los maestros no van a clase por las ATD, es una instancia fundamental para el andamiaje de lo que es el funcionamiento de la educación, ¿no? A nivel docente, que tanto ponemos la mira en los docentes, bueno, en el rubro, en el ámbito de las ATD, está ese tema. Ahora, ¿cuáles son los aspectos en los cuales hay que redirigir la educación en nuestro país? Bueno, yo siempre digo, uno no tiene la varita mágica, este es un problema complejo, pero a mí me parece que uno de los asuntos centrales es la participación, porque en la medida que la participación se desarrolla, eso que usted señala, la importancia que tiene la reflexión colectiva de los docentes, va a tener posibilidad de expresarse. Y no hay solución a los problemas de la educación si no hay convicción en quienes imparten la educación, en este caso maestros, profesores, tanto de secundaria como de UTU y de formación en educación, para llevar adelante las medidas que se consideren apropiadas. Vamos a ver qué pasa. Hace un par de días salieron las veñas para los 3 integrantes que propone el gobierno para integrar el CODICEN. Yo creo que la próxima sesión, que es el miércoles que viene, ya van a estar integradas las nuevas autoridades y veremos cómo se empieza a transitar, justamente con la expectativa que tenemos de que por lo menos haya más participación, se escuche más la opinión de los docentes. Yo creo que hay que incorporar a los estudiantes, cuya voz ha sido totalmente desconsiderada por parte de las autoridades salientes, la mayoría, y creo que por ahí va a ir el camino, y creo que eso va a implicar un cuestionamiento a la transformación educativa.
Este gobierno lo anunció en campaña que iba a restaurar esa participación docente en las tomas de decisiones, lo que el gobierno anterior llamaba un cambio en la gobernanza de la educación, y decidió sustituir la figura por consejos, pero este gobierno dijo que lo iba a hacer y lo está implementando. Ahora, el hecho de que usted y Daisy Iglesias permanezcan en el Codicen, digamos, en el ahora y en el después, ¿puede servir como un vaso comunicante entre una administración y otra? Seguramente que es así. Yo siempre digo, más allá de que hemos sido discrepados de manera frontal con la transformación, con los consejeros, los 3 consejeros que representaban al gobierno, ahora son 2, como usted sabe, a partir de la renuncia de Virginia Cáceres para participar en la campaña electoral en Montevideo, ha sido un trato importante de respeto, de intercambio, y más allá de que en el enfoque general tenemos discrepancias, después hay problemas concretos que hay que resolver y en la cual había unanimidad, digamos, en el Consejo Directivo Central. Vamos a ver en los próximos días cómo se refleja la relación con los nuevos integrantes del Codicen, a los cuales conocemos inclusive porque, como se sabe, los 3 han tenido pasajes por asambleas técnico-docentes, por el movimiento sindical, y nosotros venimos de ahí. Así que creo que vamos a tener, como yo planteaba en ese momento que usted recuerda, posibilidades de un diálogo más fluido. Lo que, insisto, esto no tiene que ver con el respeto a las personas que integraron hasta ahora el Consejo Directivo Central. ¿Y qué podría cambiar para que mejore la educación, que en definitiva es el objetivo general de todos los uruguayos, más allá de partidos políticos? Eso es así. Porque el Frente Amplio ya estuvo en el gobierno y tampoco pudo ponerle el cascabel al gato. Bueno, pero venía un proceso que el propio introducción del presupuesto quinquenal del gobierno que se retira ahora lo reconocía, lento, de mejora, lento. Yo creo que lo importante es que la gente tiene que tener claro que aquí no hay, como decía, varitas mágicas. Es un proceso que tiene que llevar mucho tiempo y que hay que tener paciencia. Eso es difícil porque uno, si tiene su hijo en la escuela o en el liceo o en la UTU, quiere que los problemas se resuelvan allá, y uno lo entiende. Yo creo que el otro tema que es muy importante, ya hablé de la participación, es el presupuesto. Venimos del liceo departamental, nos han planteado una serie de problemas cuya solución tiene que ver con el presupuesto. Y en esto hay una expectativa porque el gobierno que entra, en su compromiso programático, dice 6% del PBI para la educación pública. Y esto implica 1 punto y pico más del PBI para la educación, lo que va a permitir nuevas figuras, que disminuyan la cantidad de alumnos en relación a los docentes, que esto es importante. Por ejemplo, nos planteaban acá en el liceo departamental que tienen grupos de 39, 40 estudiantes, y eso es muy difícil de trabajar para un docente y que los aprendizajes funcionan correctamente en esos ámbitos. Cosa que finalmente se logra porque todo el mundo pone el hombro, los estudiantes y los docentes y la familia. Y yo creo que el otro tema es escuchar a todo eso. Por eso nosotros creemos que convocar al Congreso Nacional de Educación es una herramienta fundamental. Ya han habido 3, como usted sabe, la Ley de Urgente Consideración modificó lo que tenía que ver con el Congreso, porque antes era obligatoria su convocatoria, ahora es a discreción, y bueno, el gobierno que pasó entendió que no. Pero el Congreso es muy importante porque ahí confluyen todos, confluyen las familias, los estudiantes, los docentes, los partidos políticos también pueden participar, es decir, es una síntesis del pensamiento de toda la sociedad, y yo creo que por ahí va la posibilidad de tener una política que no se modifique cada 5 años, que tiene que ser de largo plazo, como yo le decía. Soluciones inmediatas no va a haber, eso está claro. Y menos en el Uruguay. Tenemos que ir mejorando de manera paulatina, y yo creo que eso se puede lograr. Ahora, el presupuesto es clave y eso es esencial, ¿verdad? Es un aspecto fundamental para cualquier ámbito de la actividad nacional. La ley de presupuesto que enviará el Ejecutivo al Parlamento en breve, que es la ley madre, digamos, claro, que de alguna manera marca
las líneas de trabajo en los distintos ministerios, va a tener a un Rodrigo Arim en la OPP, un Rodrigo Arim que era rector de la universidad, que uno puede pensar, bueno, un hombre que conoce el métier de la educación y las escaseces, sí, claro, más allá que sea a nivel universitario, pero que de repente desde la OPP tenga otra sensibilidad para pelear por los recursos para la educación. Bueno, yo creo que sí, que eso es así. Hay el propio Done, más allá de que sí, le toca la economía, él es hijo de dos insignes historiadores universitarios, él se crió en ese ámbito. Yo creo que está claro que al país le va la vida en la educación, particularmente en la atención a la niñez y la adolescencia. Nosotros ya en este periodo se logró avanzar, por ejemplo, en la alimentación en la educación media, porque la ley de presupuesto habilitó que el impuesto a primaria también se pudiera usar en la educación media. Se avanzó, pero todavía estamos lejos. Yo creo que esas cosas son importantes porque los estudiantes se tienen que sentir bien y nosotros hemos recorrido el país y nos hemos encontrado con problemas, con muchachos que tenían dificultades de alimentación. Me acuerdo cuando se hizo esa denuncia, pusieron el grito en el cielo, ¿no? Que había una crisis alimentaria a nivel de los estudiantes del liceo de YouTube. Eso nosotros lo constatamos. Yo, obviamente no tengo estadística, pero cuando uno recorre y se encuentra con estos problemas, lo ve. Y la estadística después dijo, hay un estudio de la Universidad de la República, que hay un porcentaje muy alto de adolescentes que tienen problemas con la alimentación. Y esto en un país como el nuestro, que produce alimentos para 30 o más millones de personas, tener una infancia que cada vez es menos, sí, pero es en cantidad en la sociedad, no lo podemos dejar de considerar. Además hay que sumarle a esto la atención a la salud mental, que se ve en los centros educativos también, es de una complejidad muy grande y acá tienen que intervenir obviamente otros sectores del Estado para atender esta situación. Por eso insisto en que este es un proceso que hay que tener un poco de paciencia y yo entiendo que haya gente que no la tenga porque los tiempos de la gente son distintos a los de la administración, bueno, ¿no? Pero hay que trabajar para resolver algunos problemas acuciantes rápidamente y después, bueno, avanzar hacia cosas más de fondo. Y las cosas más de fondo para nosotros es volver a un concepto que está impreso, digamos, yo creo que en todo el colectivo de nuestra sociedad, y es que en la escuela, en los liceos, se forja la democracia y la construcción de ciudadanía. El Frente Amplio hablaba mucho de los recortes que el gobierno anterior hizo a nivel de presupuesto de la educación, con menos docentes, por lo tanto menos horas, grupos de estudiantes más numerosos, etcétera. ¿Este gobierno podrá restituir esos recortes que denunciaba del gobierno anterior? Bueno, sí, y además hay algunas cosas que se están gastando en la transformación educativa que yo creo que hay que... Por ejemplo, tenemos una cantidad muy grande de docentes que son los que llamamos mentores, que se dedican a trabajar en la implementación de la transformación educativa. Yo creo que estos mentores hay que redireccionar su trabajo, hay que ponerlos a trabajar en apoyo a problemas que nos han planteado ahora, cómo atender las tutorías de los estudiantes y demás. Y para el año 26, que va a empezar a funcionar el nuevo presupuesto, yo espero que tengamos más grupos, que tengamos más cargos y que se puedan atender, en principio, todos estos problemas que estamos planteando. ¿Es diferente lo que hay que enfocar en la educación de Montevideo y en el interior del país? Pues sí. Siempre hay como una división importante en Montevideo interior. Bueno, y en el interior también hay diferencias. Yo, por ejemplo, hoy hablaba con algunos colegas tuyos y me decían, bueno, nosotros crecimos 35% entre... Bueno, y mi departamento, yo soy de La Valleja, disminuyó. Así que para cada departamento hay que tener una política. En el caso de La Valleja, bueno, como tenemos un crecimiento negativo desde el punto de vista demográfico, podemos atender las cosas de una manera. En el Maldonado hay que hacer una gran inversión para resolver, porque además una cosa es la gente que hace mucho que está en un lugar y esta es la que recién llega, que tiene desarraigo, que hay que generarle determinadas condiciones. Entonces, sí, para cada lugar hay una realidad, para cada departamento. Nosotros tenemos previsto una gira
para preparar nuestra postura en el tema presupuestal. Vamos a ir departamento por departamento y ya tenemos armado un formulario donde vamos a ir anotando las necesidades para trasladarlas a la elaboración del presupuesto, que hay que plantearlo en agosto de este año. Y les recuerdo que si bien el presupuesto central lo elabora el gobierno, el ente autónomo de la educación tiene potestades para hacer su propio presupuesto, y esta es una tarea muy importante para este año. ¿Está de acuerdo con la exigencia de mandar a los hijos a estudiar para cobrar la asignación familiar? Bueno, ese es un tema que hay que escuchar a los especialistas. De cualquier manera, digamos que la fundamentación es esa, es decir, es una forma, de alguna manera, de estimular la presencia. ¿Es un estímulo o es una coerción? No, yo creo que es un si estímulo. no mandas a tu hijo a la escuela, no te pago la asignación. No, en realidad es un estímulo en el sentido de que la sociedad le está diciendo a los padres, no solo tenés la obligación de hacerlo, porque eso está establecido en la ley y en la Constitución, aunque ahora está un poco en disputa por este asunto de los menonitas, pero yo creo que es una posibilidad importante que se le da a la familia. Yo creo que hay que mejorarlo. El presidente ha dicho que se va a entregar una especie de bono al principio del año. A mí me parece que eso está bien. Ha hablado de 70.000 becas, lo cual me parece muy bien. Esas cosas ayudan, pero como usted señala, esto tiene que ver con el problema del ausentismo en las aulas, que es un problema de extrema gravedad y que de alguna manera yo creo que la solución que ha encontrado la mayoría del CODICEN en los diferentes subsistemas no sirvió, porque ¿qué pasa? Como faltan muchos, entonces yo tengo que generar un reglamento de evaluación que diga que si faltan más días igual pueden avanzar. Y yo creo que eso es como decirle, bueno, en vez de resolver el problema lo agrava más. Lo mismo pasa con los reglamentos de evaluación mucho más permisivos que lo que había antes. Yo creo que esas cosas hay que rediscutirlas y ver si sirvieron. Inclusive el otro día tuvimos un informe de nuestro sector dedicado a la estadística que analizó el tema de la no repetición en primer año de la escuela, y los resultados no han sido buenos. Es decir, la diferencia que había en primer año cuando promovieron, se mantuvieron a lo largo de todo el segundo año, y llegan al final del segundo año y tienen serias dificultades. Así que son temas que tienen que discutirse, que hay que escuchar mucho a los especialistas, no cabe duda, pero sobre todo hay que escuchar a la gente que está en las aulas, que es la que ve lo que pasa día a día. En el territorio. Julián Mazzoni, yo le agradezco mucho, nos han quedado varios temas, mencionó las menonitas, yo le iba a preguntar por una apelación que decidió presentar el CODICEN a este fallo de primera instancia de la justicia, pero bueno, no nos queda tiempo. Confiamos en que va a volver por un Maldonado que además tiene un vínculo muy importante. Digo, yo le preguntaba fuera de cámaras, el hermano de su abuelo era Francisco Mazzoni, sí, ¿no? Por lo tanto, un arraigo importante al departamento de Maldonado y a su rica historia, más allá de que usted sea minuano. Fui y seré Maldonado, decía Francisco. Pero bueno, su padre nació en Aiguá, por lo tanto sí, hay un arraigo muy directo al departamento. Sí. Pero más allá de eso, que es anecdótico y muy interesante, por cierto, ojalá que su labor como representante en el CODICEN, en este caso de los docentes, lo traiga por Maldonado y podamos seguir conversando. Ha sido un placer estar con usted. Muchas gracias. Muy sagaz siempre su pregunta. Muchas gracias, Mazzoni, que pase muy bien. Hacemos una pausa a las 12:07, ya venimos.